Continuamos con nuestros ejemplos de listas desplegables. Utilizamos para esta oportunidad Codeigniter en la versión 3. Sabemos que este framework utiliza la arquitectura de software modelo vista controlador, donde el funcionamiento es el usuario hace una petición al navegador, al servidor, este lo recibe el controlador del framework, donde este invoca al modelo si es necesario para hacer una petición a la base de datos, al JSON o a un archivo XML, ¿no? Este lo retorna al modelo, el modelo nuevamente lo envía al controlador, el controlador lo prepara, lo procesa y envía a la vista y esto lo entrega o hace un response al usuario. Como sabemos, vamos a utilizar un ejemplo de base de datos donde los departamentos tienen provincias y las provincias tienen distritos. Esto ya lo hemos visto repetidamente, así es que lo vamos a hacer una vez más con este framework, ¿no? Ya lo he preparado el framework en su configuración de su página de la versión 3 recomienda crear una carpeta pública y dentro del archivo index que está dentro de esta carpeta recomienda hacer estas modificaciones de la variable system path y application folder subiéndolo un nivel. También dentro de la carpeta public hemos creado el htaccess para eliminar dentro de la URL el index.php. Dentro del archivo config que está dentro de la carpeta application config hemos arreglado el tema hemos configurado el tema de la base URL, que es como accedemos al, a la aplicación. Hemos quitado el index.php. Igualmente dentro del config hemos actualizado el autoload para las librerías. Vamos a utilizar el database como librería y los helpers vamos a utilizar el URL y el form, ¿no? La base de datos está configurada está en MySQL, está con usuario root sin clave y la base de datos que estamos utilizando es el test, ¿no? Aparte de routes, estamos pidiendo que el primer controlador por defecto para ingresar a la aplicación sea Ubigeo, que eso todavía no lo hemos creado. Bien, vamos a empezar entonces. Creamos para ello el controlador Ubigeo PHP. Como sabemos, esto es un archivo PHP, para lo cual vamos a crear acá la clase Ubigeo que extiende de la clase CI Controller, ¿no? Que es propia de Codeigniter. Y con esto vamos a crear nuestro primer método, que es el index. Vamos a darle un eco para ver su funcionamiento, ¿no? Verificamos y efectivamente tenemos ya nuestro primer hola mundo. Está llegando la petición al controlador y esto pasa directamente a la vista indicando el hola mundo. Bien, entonces pasamos a crear nuestra vista. Vamos a crear un archivo dentro de la carpeta de vistas que le vamos a llamar ubigeo php. Es indistinto los nombres, ¿no? Este archivo, como es una vista, tiene la forma de es HTML, ¿no? Vamos a probar entonces enviar acá una variable a la vista que se va a llamar título, en donde lo vamos a poder visualizar en la parte superior del navegador y dentro del navegador igualmente con H2 vamos a imprimir el título. Bien, vamos a probar, vamos a cerrar unas cosas. Vamos acá al Ubigeo, cambiamos
y le decimos this load view VGO lista. Entonces le estamos mandando una variable a la vista. Esta variable tiene que ser del tipo asociativo, en donde el índice es la forma como vamos a acceder a esa variable dentro de la vista. Acá le vamos a decir que es el título de listas desplegables con CodeIgniter versión 3. Entonces el siguiente parámetro dentro de la vista va a ser la variable data. Actualizamos la vista y ya podemos ver el título en la parte superior y dentro del navegador. Bien, vamos a agregarle a esta vista algunos enlaces para poder acceder al framework de CSS Bootstrap para poderle una mejor forma, mejor vista. Esto está dentro de la página de su documentación de cómo acceder directamente. El acceso es para los archivos de hojas de estilos CSS y también para el de JavaScript, ¿no? Sabemos ya que esta versión 5 no utiliza jQuery, entonces vamos a trabajar vamos a hacer este ejemplo utilizando JavaScript directamente, para lo cual vamos a crear también un acceso a un archivo JavaScript que está dentro de la carpeta pública, y aquí es importante indicarle la base del proyecto, ¿no? Acá lo que hace es copiar el base URL, que es lo que hemos configurado dentro del archivo config, ¿no? Aquí está. Esto acá lo que hace es colocarlo acá delante en la URL, aquí en esta parte, y concatena dentro de la carpeta JS y accede al archivo VGO. Lo vamos a crear rápidamente. Y le vamos a decir que crea una función anónima que se auto ejecute y nos dé un log, ¿no? De OK, para revisar, para verificar que se esté cargando correctamente. Para que se auto ejecute de esta forma, todo está correcto. Vamos a revisar. Ya debería de darle el formato, es correcto. Y aquí tenemos un pequeño error. Vamos a revisar, a ver. Base URL, hay un espacio. Un espacio. Sí, está bien. Entonces ya lo cargo. Ok. Vamos a agregarle algunos estilos de Bootstrap. Utilizamos un contenedor y dentro de este contenedor vamos a crear una fila que es la que nos va a permitir tenerlo dentro, ¿no?, de esta fila. Vamos acá a ponerle el título y crearemos otra fila donde vamos a almacenar las columnas, ¿no? Vamos a darle un espacio, una columna de espacio, y aquí le vamos a decir que nos haga una columna de 2. Utilizaremos acá lo creado propiamente para crear los objetos, las etiquetas de HTML directamente con CodeIgniter. Utilizaremos el font label, nos pide acá el nombre, departamento, el ID, ¿no? Siempre todo label debe estar amarrado a un ID de un objeto, ¿no? En este caso va a ser un CL que se va a llamar SD ID.
que es diferente al name. Los atributos que nos pide acá es en forma de arreglo. Vamos a indicar que va a ser una clase, y me parece que es por name. Esta versión de Bootstrap cambia bastante, que ha modificado comúnmente la forma de actualizar sus clases para cada elemento, ¿no? Y también haremos un drop down, ¿no? Un select o lista desplegable o select box. Hay diferentes formas que le dan, diferentes nombres que le dan, ¿no? Acá se conoce como form drop down. El nombre, el name de la etiqueta HTML del select se va a llamar SD. El siguiente nos pide opciones, todavía no las tenemos, le vamos a dar un arreglo en blanco. El select también le vamos a decir que es en blanco, un arreglo en blanco. Y el extra es una cadena donde le vamos a indicar la clase que le vamos a dar de Bootstrap, que en este caso es el form select. Vamos a revisar que esté correctamente la vista. Sí, ya tenemos, ¿no? Entonces vamos ahora a crear nuestro modelo. Es un archivo PHP. Ingresamos etiquetas de PHP, creamos la clase UbiGeo modelo, que extiende de una clase de Codeigniter que se llama CI Model, que es la que administra toda la parte, gestiona toda la parte del modelo, ¿no? Vamos, como ya hemos activado la base de datos, ¿no? Lo hicimos acá en el autoload, la base de datos está activa. Vamos a crear una función que es la que nos va a devolver, obtener departamentos. No necesitamos ningún parámetro y le vamos a decir, a ver, ya está ordenada, pero le vamos a dar un comando acá que nos diga que lo ordene por sdep, que es descripción del departamento, y nos devuelva de la tabla departamentos. Lo que forma esto de acá es un select asterisco from departamentos order by desde, ¿no? Entonces retornamos el query y le decimos que queremos de la forma de objetos, que esto es utilizando la función result. Entonces ya tenemos el obtener departamentos. Dentro del controlador de UbiGeo le vamos a decir que en la variable data vamos a tener una variable. Dentro del arreglo data vamos a tener una variable que se llama departamentos y vamos a acceder al modelo. Lo podemos cargar acá, pero como lo vamos a necesitar en varias funciones dentro de esta clase, le vamos a crear acá una función de constructora con la cual vamos a iniciarla, a repetirla. Apenas carga se conecte con la base de datos, ¿no? Entonces acá le vamos a decir primero que herede el constructor de CIController, si no lo vamos a sobreescribir si no hacemos esto, y acá cargamos el modelo, ¿no? Esto todo está dentro de la documentación de Codeigniter 3, así que no pueden complementar cualquier cosa, ¿no? Llamamos, se llama UbiGeo modelo. El segundo parámetro es un alias que le vamos a poner UG solamente para probar. Y como ya lo carga en el constructor, aquí le vamos a decir que acceda al modelo con UG, ¿no? Y que nos devuelva la
función se llamaba obtener departamentos. Entonces con esto ya tenemos, acá nos da un que no está definida. Lo podemos definir acá, pero no es necesario, ¿no? Esto de aquí es luego interno. Para evitar el error lo podemos poner así, pero no es necesario, ¿no? Entonces ya tenemos acá los departamentos dentro de la variable departamentos, y en la vista lo que vamos a hacer es cambiar acá. El segundo parámetro era el array con todos los departamentos, pero acá tenemos un problema, que los departamentos vienen en una forma no correcta para poder cargarlo, para la cual vamos a tener que hacer una conversión. Vamos a hacer una función más que le vamos a decir drop down departamentos para hacer el cambio, ¿no? Entonces esto va a funcionar de la siguiente manera: departamentos igual a this. Vamos a acceder a la función de la parte superior y aquí vamos a obtener todos los departamentos en un array, un arreglo asociativo. Lo que tenemos que hacer es convertirlo de esta forma. A ver, más o menos me parece que lo tengo por acá. La forma como sí, cómo vienen, ¿no?, los datos, lo pueden revisar. Esta es la forma como se obtiene con obtener departamentos directamente, que no nos sirve para poder cargarlo el drop down. Tenemos que convertirlo a esta forma. Entonces para eso necesitamos hacer un for each donde le digo que los departamentos se recorran y se lean cada registro y se almacene en una variable departamento, y data se va a poblar de la siguiente manera: departamento, aquí le vamos a poner el ID del departamento y el contenido va a ser departamento desde. Entonces al final esto lo vamos a devolver. Como es directo, lo vamos a mandar directamente a la vista. No es necesario hacer nada más. Entonces debería haber cargado ya acá. Vamos a revisar. Tenemos un error, vamos a revisar qué pasó. No le cambiamos el nombre. Este de acá es la nueva función. Actualizamos acá, ya no es este, no es el de acá, por el error que les comentaba, ¿no? Y ahí tenemos ya todos los departamentos. Vamos a hacer rápidamente el resto de las vistas, y esto lo cargaremos obviamente por JavaScript, ¿no? No lo podemos hacer así como hemos hecho para los departamentos, porque esto se tiene que actualizar dinámicamente. Entonces la siguiente columna no necesita el offset, y acá le vamos a decir que son las provincias. Pro. A ver, me parece que no hemos puesto el ID. Vamos a agregar eso. Acá un ID Pro. Necesitamos también acá actualizar eso. Dev. Y el último, que son los distritos. De los distritos, que su ID va a ser SDIS, cual distrito, y el ID para llamarlo, para enlazarlo con el label también, ¿no? Acá lo vamos a cambiar esto por un arreglo vacío como estaba en un comienzo, porque deben estar vacíos para poder llenarlo con JavaScript. Revisamos, ya tenemos. Bien, pasamos a la última parte,
de lo que es utilizar el UBGOJS para cargarlo. Entonces, ¿qué necesitamos? Que ni bien carga, esto lo que hace es, una vez la página cargada completamente, vamos a decirle que se vaya a una función que se va a llamar cargar provincias, porque ya tenemos los departamentos. Entonces vamos a crear que vaya a esta función, vamos a crear la función. Esto ya lo hemos hecho en ejemplos anteriores, se entiende esta lógica, así que lo estoy actualizando solamente al framework. Entonces acá vamos a poner una constante, nos va a decir que es el código del departamento. Vamos a acceder por medio de JavaScript al sd, que es el valor. Luego vamos a hacer una consulta Ajax. Vamos a utilizar fetch, que lo que nos pide primero es una URL. Entonces sabemos que tenemos que crear otra función más dentro de la clase UBGeo, dentro del controlador UBGeo, y le vamos a poner que se llame provincias. Entonces aquí le vamos a decir dentro del controlador UBGeo, vamos a crear una función, una clase, una función, un método que se llame provincias, y le tenemos que mandar para que haga el filtro obligatoriamente el código del departamento, ¿no? Entonces el siguiente es convertirlo, la respuesta, a un JSON. Esto se hace con JSON, y en el siguiente, eso también está en su documentación, pueden revisarlo cómo funciona el fetch, ¿no?, para hacer las peticiones Ajax. Entonces aquí este data ya es lo que queremos como un JSON. Vamos a hacerlo que lo imprima y revisar, pero primero tenemos que crear la función provincia, ¿no? Provincias, y aquí vamos a almacenar el código del departamento. O sea, esta variable que está al lado del slash, lo que hace este cd se va a almacenar acá, ¿no?, como codev. Entonces le voy a decir, quiero recoger todas las provincias del modelo, para la cual entonces tenemos que ir hasta el modelo, que ya lo tenemos, con un G, y le decimos obtener provincias, ¿no?, y le tenemos que enviar el código del departamento. Acá hay un tema de seguridad, porque estamos utilizando una conexión Ajax que tendríamos que validarla, pero bueno, como este es un ejemplo, lo vamos a dejar así directamente. Vamos a crear ahora la función dentro del modelo, que es obtener las provincias. Acá lo creamos directamente. Este es diferente, ¿no? Este de acá es lo que tenemos que hacer para llenarlo, el front down, y la otra forma, que es cargarlo con JavaScript, no necesitamos hacer lo que hemos hecho arriba. Vamos a crear un JSON, por lo cual vamos a hacer la consulta. Obligatoriamente tenemos que hacer un where, donde la tabla provincias, si vemos, tiene acá un foreign key que es departamento ID. Entonces esta es la que nos tiene, acá es donde estamos almacenando el ID de los departamentos de cada provincia. Entonces acá tenemos que hacer el filtro. Entonces acá le ponemos departamento ID es igual a código del departamento. Preparamos acá ya la respuesta, almacenamos,
pedimos, indicamos acá de qué tabla es. Hay muchas formas de hacer las consultas en CodeIgniter, así es que bueno, he escogido esta, ¿no? Tenemos FiltronDB. Listo. Entonces acá lo que vamos a hacer es ya generar el JSON, para lo cual le decimos que de la respuesta query queremos que lo convierta. El array de objetos que lo tenemos con el result, y el JSON encode lo que hace es convertirlo en un JSON. Vamos a revisar que llegue. Entramos acá a la consola, que nos está dando en blanco. Aquí hay un problema, está viendo como null. Entonces acá hay un tema que no lo está cogiendo correctamente. El elemento vaya ahí. Acá se ha cambiado. El autocompleto le ha puesto otra cosa. Entonces recargamos. Acá ya sí tenemos el 1. Nos devuelve, ¿no? Entonces ahora tenemos que hacerlo es llenarlo el select, que eso ya lo hemos hecho en otros ejemplos. No teníamos en ese tiempo la versión de JavaScript actual, así que vamos a hacerlo de diferente forma. Vamos a hacerle una cadena donde vamos a ir agregando todos los options. Entonces para eso necesitamos que la data, que es un JSON, un arreglo JSON, se recorra utilizando un for each del elemento. Este elemento es el que tiene el arreglo, ¿no? Vamos a imprimirlo para poder verlo. Cada registro está acá, vamos a tener varios. Entonces tiene la consola y acá acá estamos visualizando, aquí está. Este Amazonas tiene 7 registros y acá están todos, está como un objeto JSON. Es un arreglo de objetos JSON, ¿no? Entonces vamos a necesitar el ID, vamos a necesitar la descripción de la provincia. Entonces aquí lo que vamos a hacer es concatenarlo en la cadena más igual. Vamos a utilizar estas nuevas herramientas que son propias de JavaScript. Y acá el option tiene un value donde le vamos a decir que aquí inserte, ¿no?, el ID de la provincia, y en el texto que tiene el option indicarle que el element jale la descripción de la provincia. Entonces esta cadena, una vez que terminas el for each, lo tenemos que agregar. Entonces accedemos a el select spro y le decimos que le agregue el HTML igual a la cadena. Y la última es que una vez que termina esto, tenemos que decirle que cargue los distritos. Muy bien, carga esto, tiene que cargar los distritos nuevos, ¿no? Entonces esto lo voy a comentar todavía para probar si es que se llenó correctamente las provincias. Ahí está, ¿no? Está cargado. Entonces vamos a hacer rápidamente el otro. Como les decía, este es copiar y pegar y modificar algunas cosas nada más. Provincias, distritos, igualitos. Código de la provincia, del select sprop. Hay que tener cuidado con el camel case, ¿no? Vamos a tener que crear otro método, distritos, donde le estamos mandando el código de la provincia. Esto está igual, acá nomás hay que indicar que es un nuevo
son los distritos y se van a almacenar en los distritos, acá en el select distritos. Esto ya no va, acá sí hay que descomentar y vamos al modelo, vamos a copiar y codificar, obtener distritos, código de provincia. Aquí sería provincia 4. Lo estaré dejando en mi repositorio de GitHub, todo este código con el material, la base de datos, para que lo puedas reproducir todo este ejemplo, ¿no? Aprendas esto, como te repetía, es un ejemplo de programación intermedio, no es básico. Vas a aprender a utilizar el framework, que ya está en su versión 4. Lo he puesto en la 3 porque yo tengo aún clientes con la versión 3 y hay bastantes, entonces es bueno para las personas que están aprendiendo, aprendan a tener la idea de cómo trabaja el framework 3, porque el 4 sí ha cambiado completamente. Entonces ya tengo los distritos, acá tengo que hacer un cambio porque en el controlador no están provincias, distritos, código de la provincia, se va a llevar una variable, obtener distritos, y acá le decimos código de la provincia, ¿no? A ver, entonces hasta ahí debería de haber cargado también las provincias. Y por último, sabemos que si cambiamos un departamento o una provincia, tenemos que hacer que se actualice el resto. Entonces en el vigeo vamos a agregar, no lo necesitamos, vamos a agregar los listener. Voy a copiar esto. Estamos accediendo al SD, le estoy agregando un listener que cuando cambie alguna opción del select, que vaya a la función cargar provincias, y pasa lo mismo con el SPRO, ¿no? Que cargue los distritos en caso de cambio en una provincia. Entonces cargamos, y si yo cambio acá, Cajamarca se cambia, y si yo cambio una provincia, también se actualizan las provincias. Eso será todo por esto. Más adelante estaremos haciendo con la versión 4.0 para poder utilizar este ejemplo, ¿no? Hasta pronto.